En el ámbito de los delitos contra la administración pública, las figuras penales de cohecho y tráfico de influencias están tipificadas en los artículos 256 hasta el artículo 259 bis del Código Penal. Vamos a ver que el bien jurídico lesionado en este capítulo es la ética en el ejercicio de la función pública y son en su mayoría delitos vinculados con la corrupción, donde existe una motivación lucrativa en el funcionario público que es incompatible con la función. Ya vamos a ver en qué consiste dicha motivación lucrativa. ¿Qué es un acto de corrupción? Corromper quiere decir alterar o trastocar la forma de una cosa. Eso quiere decir corromper. Ahora, un acto de corrupción aparecerá cuando se hace prevalecer el interés privado del funcionario o su corruptor por sobre el interés público que le fue confiado. El funcionario público debe obrar en interés público, no anteponer sus propios intereses, su interés privado. Las figuras penales comprendidas en este capítulo son las de cohecho, que tiene su modalidad de cohecho pasivo y cohecho activo, el tráfico de influencias, que también puede ser activo o pasivo. Luego encontramos el delito de soborno transnacional y por último los delitos de admisión y ofrecimiento de dádivas. Esa es la sistemática de este capítulo del Código Penal. El primero de los delitos tipificados en este capítulo es el delito de cohecho, específicamente el de cohecho pasivo. El artículo 256 del Código Penal dice que será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. El delito de cohecho pasivo tiene la siguiente estructura, entonces, en la tipicidad objetiva, las conductas típicas son recibir dinero o dádivas, o bien aceptar una promesa. La autoría es calificada, en este caso solamente puede ser autor o funcionario público, y a nivel subjetivo se requiere dolo como representación de los elementos objetivos del tipo penal, y un elemento subjetivo especial que consiste en la finalidad para la cual es admitida esa dádiva, que es para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, es decir, la acción, el retardo o la omisión de un acto funcional. Este es un delito de codelincuencia necesaria porque para que exista un cohechante pasivo, para que exista autor de cohecho pasivo, necesitamos un cohechante activo. Es decir, si no existe una oferta, si no existe una promesa, tampoco puede existir la recepción o la aceptación de esa promesa. Nosotros necesitamos de un cohechante activo. La figura del cohecho activo está tipificada en el artículo 258 del Código Penal y allí la acción típica va a ser dar u ofrecer una dádiva a un funcionario público con la misma finalidad, es decir, lograr que el funcionario público lleve a cabo o retarde o no haga un acto relativo a sus funciones. Entonces, el cohecho pasivo es un delito de codelincuencia necesaria, ya que para que exista un cohechante pasivo necesitamos la presencia de un cohechante activo. Este delito vimos es de autoría especial, porque solamente se puede cometer por un funcionario público y debe consistir en la realización de un acuerdo. Aquí tenemos un acuerdo entre el cohechante activo y pasivo que consiste en el acto de entrega de un precio. Y ese precio tiene que estar vinculado con un hecho futuro, es decir, que se compra, por decirlo vulgarmente, una acción futura, se compra un acto funcional que va a tener lugar en el futuro. No es típica la conducta, por lo menos no de cohecho pasivo, la conducta de quien admite una dádiva por una resolución ya tomada. Por ejemplo, un funcionario público que ya tomó una decisión en el pasado, una decisión que la tomó en forma libre, y luego admite una dádiva por haber llevado a cabo ese acto en el pasado. Esa conducta no va a ser típica de cohecho pasivo porque aquí estamos hablando de un hecho futuro. El
funcionario público recibe el dinero o la dádiva en vinculación con un acto funcional que va a venir en el futuro. Aquí, en este delito, el autor se va a limitar a recibir la dádiva, por eso se denomina cohecho pasivo, porque el cohechante, el funcionario público, se limita a recibir la dádiva o el dinero, a diferencia de otras figuras penales como las exacciones ilegales, donde ya existe una conducta de solicitud de parte del funcionario. Pero en el cohecho pasivo, el funcionario público se limita a recibir. Bien, las conductas típicas entonces son recibir dinero o aceptar una promesa, recibir, por supuesto, que quiere decir entrar en la tenencia del dinero, debe haber un acto de desplazamiento del cohechante activo al cohechante pasivo, o la aceptación de una promesa, es decir, admitir que en el futuro se va a recibir lo que se está ofreciendo. Ahora, respecto al concepto de dinero no hay muchas aclaraciones que hacer. Sí, respecto del concepto de dádiva. ¿Qué quiere decir una dádiva? Dádiva consiste en la concesión graciosa, esto quiere decir una concesión sin contraprestación, de un objeto. Una dádiva quiere decir un regalo. Lo que se discute en la doctrina penal respecto del concepto de dádiva es su contenido económico. La doctrina se pregunta si la dádiva, para ser tal, debe tener o no un contenido económico. Autores como Ramos Mejía sostienen que la dádiva es cualquier beneficio, cualquier provecho, cualquier utilidad, más allá de que tenga o no valor económico, ya que entiende este autor, entre otros, que el bien jurídico se lesiona igual, tenga o no tenga valor económico lo que se está ofreciendo. Por ejemplo, favores sexuales a cambio de un acto funcional. Los favores sexuales no tienen un carácter o no tienen contenido económico, pero Ramos Mejía dice que lo que se busca preservar acá es el interés del Estado en la observancia de los deberes de integridad y rectitud de los funcionarios públicos. Entonces, tanto se trastoca o se corrompe al funcionario con una dádiva con valor económico o en un caso sin valor económico, como podría ser el ejemplo que acabamos de ver de los favores sexuales. Ahora bien, entendemos que la dádiva debe tener valor económico porque es una posición que respeta más el principio de legalidad. Dádiva quiere decir un regalo y esto implica un contenido económico. Además, tenemos un artículo en el código que es el artículo 259 bis, que de alguna manera refuerza la idea de que la dádiva debe tener valor económico. Dice el artículo 259 bis, respecto de los delitos previstos en este capítulo, se impondrá conjuntamente una multa de 2 a 5 veces el monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada. Entonces, si para calcular el monto de la multa lo hacemos en base al monto de la dádiva, esto quiere decir que la dádiva debe tener un valor económico. El artículo 259, que opera como una multa, una pena accesoria en estos casos, ¿sí? Se refiere al valor económico. Ahora, la dádiva debe ser idónea para motivar al funcionario a realizar el acto, debe tener cierta relevancia en cuanto a su valor para que de esa manera cumpla este requisito de idoneidad. El funcionario debe obrar motivado en la recepción de esa dádiva. Entonces, el ofrecimiento de un cigarrillo, el ofrecimiento de un café, esas son todas dádivas, pero son irrelevantes a los efectos del tipo penal, puesto que no alcanzan para poder efectivamente torcer el sentido o torcer la voluntad del funcionario público para que lleve a cabo esa conducta o ese acto funcional. Ahora, también puede darse estos casos por medio de una persona interpuesta, también se puede hacer, también se puede cometer este delito por vía de una persona interpuesta que debe aparecer frente a quien entrega, es decir, el sujeto que entrega la dádiva tiene que pensar que el verdadero beneficiario es esa persona interpuesta. Bien, además debe tratarse de un acto relativo a las funciones del sujeto, es un acto funcional lo que se exige aquí, no cualquier acto,
y puede tratarse de un acto ilícito. Puede tratarse de un acto ilícito lo que se exige o lo que se pacta, mejor dicho, con el cohechante pasivo. El cohechante activo puede ofrecer una dádiva en procura de un acto ilícito, y ya vimos que se puede cometer por vía de una persona interpuesta, haciéndole creer al cohechante activo que el verdadero beneficiario es la persona interpuesta. Bien, encontramos la figura de cohecho pasivo agravado en el artículo 257. Dice, será reprimido con prisión o reclusión de 4 a 12 años e inhabilitación especial perpetua el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen en asuntos sometidos a su competencia. Es decir, que en el cohecho pasivo agravado se especifica quién es el funcionario público que lleva a cabo esa conducta. Aquí lo que se compromete es la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, un juez. Están comprendidos además la Fiscalía y los defensores oficiales, y no están incluidos aquí los árbitros y amigables componedores porque verdaderamente no tienen la misma función de los jueces, con lo cual ellos quedarían excluidos. Pero el fundamento del agravante aquí está por la naturaleza de los actos comprometidos que están vinculados con el Poder Judicial y por supuesto con el carácter del funcionario público que está siendo de alguna manera sobornado, ¿sí? Lo que vulgarmente conocemos como coima es lo que se entiende como cohecho en el sentido técnico de la palabra, en el sentido técnico del delito. El cohecho activo, que como vimos brevemente es la conducta del sujeto que da o ofrece la dádiva. Para que exista cohecho pasivo tiene que existir un cohechante activo, no se puede recibir una dádiva si no tenemos a alguien que la ofrezca, y la figura penal de cohecho activo es esta, es la que tipifica esta u ofrecer. Dice el artículo 258, donde vamos a encontrar además distintos supuestos. En el artículo 258 hay varias figuras penales. Vamos a ver qué dice. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Entonces, aquí, en esta primera parte del artículo 258, vamos a encontrar al cohecho activo cuando se refiere a alguna de las conductas reprimidas por el artículo 256, porque ahí nos remite al cohecho pasivo. El artículo 256 tiene tipificada la conducta de cohecho pasivo. Luego, la siguiente parte, que dice 256 bis, ya corresponde a otro supuesto distinto, que vamos a ver un poco más adelante. Bien. En el cohecho activo no se requiere, esta es una cuestión importante, a diferencia del cohecho pasivo, no se requiere la aceptación del funcionario público. No es necesario que el funcionario público acepte. El cohecho activo no es un delito de codelincuencia necesaria. ¿Por qué? Porque en este caso puede haber un cohechante activo, un sujeto que dé, un sujeto que ofrezca la dádiva, pero sin que haya habido una aceptación favorable de parte del funcionario público. ¿Podemos tener un cohechante activo sin cohechante pasivo? Sí, claro. El autor del cohecho activo puede dar u ofrecer, y el funcionario público puede que le diga que no, puede que rechace de plano la oferta, y en ese caso solamente se consuma el cohecho activo. Entonces, el cohecho activo, a diferencia del cohecho pasivo, no es un delito de codelincuencia necesaria. Se puede ser cohechante activo sin que la otra persona efectivamente acepte o reciba la dádiva, a diferencia del cohecho pasivo, donde sí vamos a necesitar de un cohechante activo para que exista un cohecho pasivo. Acá la conducta es de dar u ofrecer. Dar quiere decir entregar, ofrecer quiere decir prometer. Aquí vamos a reiterar nuevamente el concepto de dádiva con los mismos alcances. Debe tratarse de un objeto que tenga un valor económico, que sea idónea, y además esa dádiva
es ofrecida a un funcionario público, y en este caso nos encontramos con un delito común, no es un delito especial, cualquier persona puede ser autor del delito de cohecho activo. Solamente se exige la condición especial de autoría del funcionario público para el cohecho pasivo. Solamente el que recibe la dádiva tiene que ser funcionario público. El que la ofrece no. Y el que la ofrece no necesariamente tenga que ser funcionario público. El autor de cohecho activo puede ser cualquier persona. Puede ser un particular que le ofrezca la dádiva a un funcionario público en procura de un acto funcional que ya vimos que puede ser ilícito. Ahora, es típica la conducta de cohecho activo. Los casos son típicas las conductas de dar u ofrecer las dádivas como respuesta a sutiles insinuaciones del funcionario. Vamos a suponer que un funcionario público hace una sutil insinuación, le hace alguna propuesta, pero de forma muy sutil. Le dice el funcionario público, bueno, podríamos llegar a un acuerdo, a mí me gustaría, siempre soñé con un viaje al Caribe, por ejemplo, y justo vos estás necesitando de este acto funcional X. Bueno, si en ese caso el cohechante activo da u ofrece, le dice, bueno, está bien, yo te pago el viaje al Caribe a cambio del acto funcional, bueno, esa conducta es típica, ¿sí?, de cohecho activo, y por supuesto, si el funcionario público acepta, va a ser típica de cohecho pasivo. Pero no debe tratarse de una exigencia del funcionario público. El funcionario público no debe exigir la dádiva, porque si exige la dádiva al funcionario público, exigencia ya hablando en un sentido coactivo, ya no hablamos de una mera solicitud. En ese caso ya estamos en el ámbito de las exacciones ilegales, que es un delito diferente. Bueno, respecto de las agravantes, también nos vamos a encontrar en el artículo 258, cuando nos dice si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo, y 257, la pena será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. O sea que el cohecho activo se agrava si el sujeto a quien se le da u ofrece la dádiva es un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. En ese caso, el 258 nos remite al 257. Así como el cohecho pasivo se agrava, si el autor fuere magistrado del Poder Judicial, también el cohecho activo se agrava si se está intentando de alguna manera coimear, como decimos vulgarmente, a un magistrado del Poder Judicial. Bien. Ahora veamos los delitos de tráfico de influencias. También el tráfico de influencias puede ser activo o pasivo, aunque acá van a existir algunas sutiles diferencias. El delito de tráfico de influencias pasivo lo vamos a encontrar en el artículo 256. Previamente vamos a definir en qué consiste influir. Influir quiere decir alterar el proceso motivador, porque se introducen en ese proceso motivador elementos ajenos al interés público. Ya nos referimos hoy a que el funcionario público debe obrar, valga la redundancia, en interés público, no tiene que obrar en un interés privado o particular. Ahora, la conducta de influir quiere decir alterar ese proceso motivador en el cual se anteponen intereses privados, y en eso consiste una influencia, porque aquí se tipifica la influencia indebida, solamente los casos de influencia indebida. La influencia que no es indebida no está captada dentro del tipo penal. Veamos en qué consiste, según la letra del Código Penal, el delito de tráfico de influencias pasivo. Artículo 256 bis, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente
su influencia ante un funcionario público a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. En el segundo párrafo del artículo 156 bis encontramos el tráfico de influencias pasivo agravado. Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a 12 años. Es decir, se siguen agravando todas estas conductas si las personas y los funcionarios que se pretenden cohechar o los funcionarios que pretenden ser influenciados de alguna manera son magistrados del Poder Judicial. En ese caso se agrava la pena de todos estos delitos que estamos viendo: cohecho activo, pasivo, tráfico de influencias también. Bueno, en el tráfico de influencias pasivo vamos a encontrarnos con las siguientes conductas: solicitar, recibir dinero o dádivas o aceptar una promesa. Si observamos esta tipicidad en cuanto a las acciones típicas, vamos a ver que se introduce una conducta diferente a las que estudiamos en el cohecho pasivo. Recibir y aceptar la promesa es lo mismo que de lo que ya hemos dicho respecto del cohecho pasivo, y ahí nos remitimos. Todo lo que vimos respecto de esas dos acciones típicas, recibir y aceptar promesa, es igual que lo que se desarrolló respecto del cohecho pasivo. Ahora, se agrega una conducta distinta que tiene más bien una influencia o una connotación más bien activa, porque acá también se incluye la conducta de quien solicita. Ahora, si el sujeto, si el autor en el tráfico de influencias solicita, bueno, también forma parte de la tipicidad del tráfico de influencias pasivo del artículo 256 bis. Ya vamos a ver por qué. Solicitar quiere decir pedir dinero o dádiva a otra persona. Simplemente pedir, no debe tratarse de una coacción ni una exigencia, es un simple pedido o una simple solicitud, no tiene que tratarse de una coacción. Esta es una conducta novedosa, a diferencia del cohecho pasivo, donde el autor se limitaba a aceptar. Acá también se incluye la acción típica de solicitar. Este no es un delito especial, puede ser cometido por cualquier persona puede cometer este delito, y es un elemento del tipo penal que exista una influencia sobre el funcionario público. Autor no necesariamente va a ser un funcionario público, puede ser un particular. ¿Cómo opera en los casos concretos del tráfico de influencias pasivo? Un particular que solicita dinero o recibe dinero o dádivas o acepta o una promesa a cambio de hacer valer su influencia sobre un funcionario público. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo influencia sobre un juez. Yo no soy funcionario público, pero ejerzo cierta influencia sobre un juez. Entonces, le solicito a otra persona, le digo, si vos me pagás una cantidad de dinero, o si me entregás un auto, me pagás un viaje al exterior, yo hago valer mi influencia con este juez para que dicte un fallo favorable para vos. En eso consiste el tráfico de influencias. Aquí no es necesario que el autor sea un funcionario público, pero el autor tiene que tener influencia sobre un funcionario público que no es parte de este delito. El funcionario público al que se va a influir no forma parte de este tipo penal, ni siquiera interviene. No es necesaria su intervención para el perfeccionamiento del tipo penal de tráfico de influencias. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que el autor debe tener una influencia real respecto del funcionario público? El autor debe tener una suerte de predominio moral, dice la doctrina. Debe existir una suerte de predominio moral que se ejerce sobre el funcionario público, y la influencia se proyecta hacia actividades futuras que van a ser llevadas a cabo por el funcionario influenciado o influenciable. Sin embargo, como ya aclaramos, la intervención del funcionario influenciable no es necesaria para la perfección del tipo penal. No se requiere que intervenga el funcionario público al que se va a influenciar. El tipo penal se perfecciona o se consuma con la solicitud o la recepción o la admisión de la promesa. Solamente con eso
para hacer valer la influencia, pero el funcionario público al que se va a influenciar no forma parte de este tipo penal. Y como vimos, se agrava este tráfico de influencias pasivo en el segundo párrafo del artículo 256 bis, cuando a ese funcionario al que se va a influenciar, al que se pretende influenciar, es un magistrado del Poder Judicial. En esos casos se va a agravar la conducta. Veamos ahora la conducta del tráfico de influencias activo. Una aclaración que vamos a hacer. El tráfico de influencias pasivo no es un delito de codelincuencia necesaria en todas sus hipótesis. Solamente es de codelincuencia necesaria en la recepción y la aceptación. La conducta de solicitar, ¿sí? La conducta, el verbo típico solicitar, le da cierta autonomía a este delito porque se puede solicitar la dádiva para hacer valer la influencia sin que el otro acepte. Entonces, respecto de la hipótesis de solicitar, no es un delito de codelincuencia necesaria. Sí, respecto de recibir dinero o aceptar promesa, porque ahí sí necesitamos de un traficante de influencias activo. Bien, el tráfico de influencias activo está tipificado también en el artículo 158, al igual que el cohecho activo. Recordemos, será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256, ahí cuando dice por los artículos 256, recordemos que se está refiriendo al cohecho activo. Y cuando dice y 256 bis primer párrafo, ahí se está refiriendo al tráfico de influencias activo. ¿Por qué? Porque nos está remitiendo el 256 bis primer párrafo, nos remite al artículo 256 bis primer párrafo. ¿Y qué delito está tipificado en el artículo 256 bis primer párrafo? El tráfico de influencias pasivo, que es lo que acabamos de desarrollar. Entonces, en el 258 encontramos el cohecho activo y el tráfico de influencias activo. ¿Por qué? Porque las conductas típicas son las mismas. Las conductas típicas de cohecho activo y tráfico de influencias activo son las mismas. Dar, ofrecer dádivas, pero la finalidad, lo que cambia es el elemento subjetivo especial, porque acá lo que se procura, a diferencia del cohecho activo, es se procura alguna de las conductas que ya vimos respecto del tráfico de influencias pasivo. Acá el autor lo que hace es ofrecerle la dádiva a otra persona, esa otra persona tiene que tener influencia sobre un funcionario público y le dice, yo te voy a regalar un auto si vos ejerces tu influencia sobre el juez X para que dicte un fallo. Bueno, en ese caso se va a dar el delito de tráfico de influencias activo, además agravado porque es un juez, se va a dar la agravante en ese supuesto también. Bueno, este es un delito unilateral, puede ser cometido por cualquier persona, no se exige ninguna calidad especial en el autor, y las acciones típicas son dar, que quiere decir entregar, y ofrecer, que quiere decir prometer. Por supuesto que esas conductas ya las vimos cuando desarrollamos el cohecho activo. El delito se agrava, según el artículo 258, en el tercer supuesto, dice, si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo. Ahí está la agravante del tráfico de influencias activo. El 256 bis, segundo párrafo, nos remite al tráfico de influencias pasivo. Y cuando remite al 257 es el cohecho activo agravado, porque el 257 es la agravante del cohecho pasivo. Es por eso que la sistemática en este capítulo puede llegar a ser un poco confusa, pero tenemos que aprender a ir separando cada uno de los. En el artículo 258 bis del Código encontramos un delito que se incorporó con posterioridad, se incorporó más adelante al Código Penal, no estaba en su formulación original. Así que es el delito de soborno transnacional, que vamos a encontrar en los siguientes términos: será reprimido con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que directa o indirectamente ofreciere, prometiere u otorgare indebidamente a un funcionario público de otro Estado
o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. El segundo párrafo del artículo especifica que se entenderá por funcionario público de otro Estado o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación Argentina a toda persona que haya sido designada o electa para cumplir una función pública en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta. Bueno, la tipicidad, en este caso, las acciones típicas son tres: ofrecer, prometer u otorgar, dinero u otras compensaciones, además se agrega el elemento indebidamente, y ese ofrecimiento, promesa, debe ser realizada a un funcionario público extranjero. A nivel subjetivo se exige el dolo como representación de los elementos del tipo penal y un elemento subjetivo especial, que es para lograr un acto funcional o para que el funcionario influya en una transacción económica, financiera o comercial. Esa es la finalidad que pretende el autor del soborno. Este es un delito común que puede ser cometido por cualquier persona, no se requiere la calidad de funcionario público. La acción típica aquí es ofrecer, como vimos. Ofrecer quiere decir poner algo a disposición de alguien, obsequiar a alguien con algo. Prometer implica comprometer la entrega. Otorgar quiere decir dar. El objeto de valor pecuniario, como por ejemplo una dádiva, un favor, una promesa, una ventaja. Y como vimos, el funcionario debe ser un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, además que el propio código define qué se va a entender por funcionario público extranjero. Se incorpora además el elemento indebidamente, que implica un adelantamiento de la antijuridicidad a nivel de tipicidad, y la tipicidad subjetiva requiere, además del dolo, la persecución de una finalidad concreta. El autor del soborno persigue una finalidad específica. Como última aclaración, no es necesario que el funcionario extranjero acepte o reciba la promesa o la dádiva. La conducta típica en este artículo es simplemente ofrecer el soborno al funcionario en cuestión. Como el funcionario público es extranjero, posiblemente goce de alguna clase de inmunidad diplomática, con lo cual no se responsabiliza penalmente a ese funcionario público extranjero, sino que solamente se tipifica la conducta del autor, que puede o no ser funcionario público, que intenta sobornar al funcionario público extranjero. Digo intenta, aunque en realidad ya con el ofrecimiento y las conductas típicas que encontramos aquí, el ofrecimiento, la promesa, ya va a estar tipificada, ya va a estar perfeccionada la realización de este tipo penal. Bien. Avanzamos ahora hacia el delito de simple admisión de dádivas. En el artículo 259 vamos a encontrar dos delitos: la simple admisión de dádivas y el simple ofrecimiento de dádivas. Son dos tipos penales que vamos a encontrar aquí. Comenzamos con la simple admisión. Dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años el funcionario público que admitiere dádivas que fueran entregadas en consideración a su oficio mientras permanezca en el ejercicio del cargo. Bien, ¿por qué nosotros le decimos a este delito simple admisión de dádivas? Porque existe una similitud estructural con el delito de cohecho. ¿Por qué? Porque la conducta es similar en cuanto a la acción típica, que es admitir una dádiva. Y también el autor aquí es un funcionario público, también es un delito de autoría especial, es un delito de autoría calificada, es un delito especial propio, no lo puede cometer cualquier persona. Y la diferencia con el delito de cohecho va a estar en que
la recepción de la dádiva, la admisión de la dádiva, no está vinculada con un acto funcional. En el cohecho se recibe la dádiva para realizar un acto funcional en el futuro. En la simple admisión de dádivas eso no ocurre, tiene una estructura diferente desde ese punto de vista. O sea que admitir una dádiva, aun cuando no esté vinculada con un acto funcional, sigue siendo un delito, solamente que en el artículo 259. ¿Cuál es el bien jurídico afectado? La transparencia de la gestión de los funcionarios públicos también está vinculada con la ética en el ejercicio de la función pública, pero es un delito menos grave, puesto que aquí no se compra, como ya habíamos dicho en un sentido vulgar, eso de comprar un acto funcional, no es lo que se busca aquí, no se está comprando un acto funcional, ni se está vendiendo un acto funcional, simplemente se admite una dádiva. Por eso le decimos simple admisión de dádivas, a diferencia del cohecho, donde la dádiva tiene una vinculación distinta. Entonces, el bien jurídico es la insospechabilidad de los funcionarios por el hecho de aceptar presentes en razón de su investidura. A ver, vamos a bajarlo un poquito a la realidad. Si una persona le ofrece a un juez un regalo y ese juez la admite a la dádiva o al regalo, está bien. Si no le dice le regalo este auto para que usted dicte sentencia a mi favor, bueno, entonces en ese caso no es cohecho, ¿sí? Sino que es simple ofrecimiento de dádivas y el funcionario público que admite va a estar, por supuesto, también cometiendo la admisión de dádivas. Pero de todas maneras se suscita cierta sospecha de un funcionario público que reciba la dádiva. Por ejemplo, si ustedes ven que en medio de una clase un alumno se levanta del banco, se acerca a mi escritorio y me hace un regalo, me regala un celular, por ejemplo, y me dice, profe, le regalo este celular porque usted es muy buen profesor, porque por consideración a mi oficio, a mi cargo, por decirlo así, ¿qué es lo que va a pasar con todo el resto de los alumnos? Van a sospechar de que yo lo voy a aprobar después. Posiblemente eso es lo que ocurra. Entonces, por eso se entiende que este es un delito de sospecha. Se sospecha que detrás de la recepción de la dádiva hay un funcionario público infiel. Por eso es que se entiende la tipificación de este delito como delito de sospecha, como que el bien jurídico es la insospechabilidad. Entonces, la dádiva se otorga aquí debido a una posición pública desempeñada en consideración a su oficio, pero no se admite la dádiva vinculada con un acto funcional porque eso ya representa una conducta más grave que es el cohecho. Este es un delito de codelincuencia necesaria porque admitir quiere decir recibir una dádiva y para que exista la admisión debe existir una presentación u ofrecimiento y ahí encontramos la conducta de simple ofrecimiento de dádivas, que también está en el artículo 259, que tiene una estructura también similar a la del cohecho activo. Dice la última parte del artículo 259, el que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. La simple presentación de dádivas no requiere autoría especial, acá puede ser autor cualquier persona, consiste en presentar, esto es dar u ofrecer, proponer la entrega en consideración a su oficio de una dádiva y tiene que hacérselo a un funcionario público y a nivel subjetivo este es un delito doloso que no va a requerir la vinculación subjetiva con un acto funcional. Entonces, la distinción entre el 256, cohecho pasivo, y el 259, como simple admisión de dádivas, va a estar dada por la vinculación de la dádiva con un acto funcional. Esa va a ser la distinción. Bien. En el capítulo siguiente, el capítulo 7 de este título 11, se denomina malversación de caudales públicos y abarca los delitos comprendidos en los artículos 260 a 264 del Código Penal. También son conductas vinculadas con la corrupción de alguna manera. Ya vamos a ver con qué alcance. El primero de los delitos que encontramos aquí es el delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo
260 del Código Penal en los siguientes términos. Será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable multa del 20 al 50% de la cantidad distraída. En la primera parte encontramos la figura básica y en la última parte encontramos la agravante por la producción de un daño al servicio público. Bien, el bien jurídico afectado en este caso es el eficaz desarrollo de la administración pública vinculada con el cuidado de los fondos públicos, y el objeto de tutela aquí es el patrimonio público, que es el sustrato esencial de los servicios públicos. Los servicios públicos se pagan con el patrimonio público. Bien, aquí hay que aclarar que los bienes públicos deben estar regidos por la ley de presupuesto de la nación y no por la voluntad del funcionario. No es el funcionario el que decide unilateralmente eso, sino que está dada el destino, está dado por una ley de presupuesto. Y hay que aclarar que en la figura básica de malversación no se requiere un daño efectivo a la administración pública. Por eso este delito además tiene una pena bastante leve. Vamos a ver que tiene pena de inhabilitación especial de 1 mes a 3 años, no tiene pena privativa de libertad. Entonces vamos a encontrar esto como diferencia con figuras penales más graves. ¿Por qué no tiene una pena tan elevada? Porque acá no se requiere de ningún daño efectivo a la administración. Basta con la desviación del destino de los fondos. Vamos a ver en qué consiste esto. La malversación, en definitiva, consiste en dar una aplicación diferente a los caudales. Se desvía de las partidas asignadas al presupuesto. ¿Qué es lo que se desvía? Caudales públicos, que son todas las clases de bienes con valor económico, y los efectos son valores en papel, sellos, estampillas, y deben ser manejados o administrados por el autor. Este es un delito especial propio. El funcionario público tiene que manejar o administrar tales efectos o caudales. Es decir, que acá se requiere una doble condición especial de la autoría, porque el autor no solo debe ser funcionario público, sino que además debe existir una relación especial entre el funcionario y los caudales o efectos. Se requiere que sea funcionario público y que maneje o administre los caudales o efectos que se van a desviar, pero no se van a sustraer. ¿Qué quiere decir que no se van a sustraer? Que los bienes deben permanecer dentro del ámbito de la administración. Aquí simplemente se cambia el destino de los bienes, se cambia el destino de los caudales o efectos, pero deben permanecer dentro de la administración pública. No hay sustracción, no hay un apoderamiento de parte del autor, porque esto ya es una conducta más grave que está tipificada en el artículo siguiente. Y el bien en cuestión debe tener asignado un destino. Tiene que haber una asignación de un destino hacia un bien determinado que el funcionario público está manejando o administrando, y cambia el destino de ese bien, pero sigue dentro de la órbita de la administración pública. Respecto de la antijuridicidad, debemos recordar que este es un delito como cualquier otro, y también operan las causas de justificación en este ámbito. Por ejemplo, puede ser que el funcionario público cambie el destino del dinero que estaba asignado para comprar resmas de papel, cambie el destino para reparar los baños del edificio donde funciona una determinada administración pública, y en ese caso estaríamos en un ámbito de un estado de necesidad justificante. Así que también podrían aplicarse las causas de justificación en este caso. Fíjense que en el ejemplo que doy, el dinero, si bien hay un cambio en el destino, sigue perteneciendo y sigue permaneciendo en el ámbito de la administración pública. La agravante aparece cuando se produce daño. El daño, sabemos, porque lo hemos definido en otras oportunidades, es todo efecto perjudicial para el servicio. Puede ser económico el daño, o puede ser también un daño vinculado a la forma deficiente en la que se presta el servicio. Entonces, aquí se aplica
la agravante, aunque el nuevo destino haya obtenido un beneficio. Esta es una aclaración importante. Se agrava el delito aun cuando haya habido un beneficio, en la medida en que haya ocasionado un daño. Es decir, un desvío de fondos puede provocar un daño respecto de algún servicio y también puede traer aparejado un beneficio diferente. Puede ser que la administración en general se haya beneficiado, no importa. De todas maneras, se aplica la agravante porque se ocasionó ese daño o el entorpecimiento, que es lo que tipifica esa última parte. Tanto el daño como efecto perjudicial, como el entorpecimiento, que es un inconveniente en el ámbito de la prestación del servicio. En el artículo siguiente, el artículo 261, vamos a encontrar el delito de peculado. El delito de peculado consiste en un ataque a la actividad patrimonial de la administración pública. El peculado es un delito más grave que la malversación, porque aquí sí media sustracción de parte del funcionario público. Fíjense que la pena es mucho más grave. Acá tenemos una pena de prisión de 2 a 10 años y además la inhabilitación absoluta perpetua, a diferencia de la pena de la malversación, que es mucho más leve, solamente es inhabilitación especial en un monto bastante leve, ¿sí? Valga la redundancia, 1 mes a 3 años. Acá la inhabilitación es absoluta y es perpetua además. El funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Hasta ahí encontramos el delito de peculado de bienes. Pues la segunda parte, vamos a ver qué es otra clase de peculado. Seguimos dentro del mismo delito, pero tiene una denominación específica. Bien. El peculado de bienes entonces consiste en la sustracción, la acción típica de sustraer. Los objetos sustraídos son caudales o efectos administrados, percibidos o custodiados, y el autor es un funcionario público, es un delito especial propio, es un delito que requiere de ese elemento especial de la autoría, es un supuesto de autoría calificada. Bien, entonces, sustraer tiene lugar, esta conducta típica, cuando el funcionario se apropia ilegítimamente, sea en forma definitiva o para restituirlos, caudales públicos que administra, que percibe o que custodia. Y aquí se saca a los caudales del ámbito de la administración pública. Esta es la diferencia con la malversación. En la malversación los caudales siguen dentro del ámbito de la administración. En el peculado se los saca, se los sustrae del ámbito de la administración pública, por eso es que este es un delito más grave. Aquí el funcionario está facultado para la percepción, es decir, está facultado para recibir bienes para la administración pública, lo que hace referencia a la cobranza de tributos o derechos. Aquí el funcionario público está facultado a cobrar tributos o derechos. También otra de las relaciones del funcionario con lo sustraído es la custodia. La custodia hace referencia a la guarda, el cuidado o la vigilancia. En general, la custodia implica la tenencia de los bienes. En general, para custodiar hay que tenerlos, tiene que estar dentro de nuestra esfera de custodia para poder llevar a cabo esta conducta de guardar o vigilar. Bien, entonces, sustracción, repetimos, reiteramos, quiere decir separar, apartar, extraer los bienes de la órbita de la administración pública. Por supuesto que también tenemos que hacer aquí referencia a las afectaciones irrelevantes del bien jurídico, por ejemplo, sustraer un bolígrafo que estaba destinado a la administración pública y el funcionario público lo sustrae, se queda con el bolígrafo, porque además de juez es profesor en la facultad y se llevó un bolígrafo para corregir exámenes. O, por ejemplo, imprimió unos exámenes, unos exámenes para la universidad, por ejemplo. Bueno, en ese caso también está usando en provecho propio, está sustrayendo, ¿sí? Está sustrayendo esas hojas que eran en definitiva propiedad de la administración pública, pero en principio son afectaciones irrelevantes. El problema está cuando esas afectaciones se reiteran en el tiempo. Pero bien,
En principio, la conducta de sustraer un bolígrafo claramente no es suficiente para la tipificación de este delito, porque el bien jurídico no se afecta de una forma muy relevante y no alcanzaría para la tipicidad. Y en el siguiente párrafo, en la última parte del artículo 161, encontramos el delito de peculado de trabajos y servicios. Vamos a ver que la última parte del artículo 161 dice: será reprimido con la misma pena el funcionario público que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Seguimos en el ámbito del peculado, pero ahora de trabajos o servicios. Las acciones típicas son emplear, es decir, utilizar trabajos o servicios que son pagados por una administración pública, y la autoridad calificada, por supuesto, sigue siendo un funcionario público, y a nivel subjetivo se va a exigir un elemento especial, además del dolo, que es el ánimo de aprovechamiento, es decir, el autor emplea en su propio provecho los servicios que son pagados por una administración pública. Esto quiere decir que se ocupa a alguien, se le encarga una comisión, está desviando el servicio, el trabajo que es pagado por una administración pública. Por ejemplo, un juez que determina, que ordena a unos albañiles que están trabajando en la restauración del edificio donde funciona la Cámara del Crimen, por ejemplo, y el juez les ordena que vayan a su casa en horarios de trabajo pagados por la administración pública y le reparen, no sé, o le construyan una muralla, o le pide que le construyan una piscina, o que le poden el césped, algo por el estilo, y lo hace utilizando esos servicios que son pagados por una administración pública. En ese caso estamos ante el peculado de trabajos y servicios. No sería peculado si es que el juez los ocupa fuera del horario de trabajo y además les paga, ¿sí?, los honorarios, les paga la remuneración de su propio bolsillo. En ese caso no se daría el delito de peculado, se daría el peculado si ocupa esos servicios o trabajos de los albañiles que están siendo pagados por la administración pública y en el horario de trabajo, además. En ese caso, sí se daría el peculado de trabajos y servicios. Si es que paga él de su propio dinero, no se daría el delito, y además tienen que trabajar, por supuesto, fuera del horario al que estaban asignados para el trabajo para la administración pública. Respecto de una forma de peculado que se denomina peculado de uso, en nuestro Código Penal el peculado de uso es una conducta atípica. En la doctrina se distinguen tres clases de peculado: el peculado de bienes, que es el 261 en primera parte; el peculado de trabajos o servicios, que es el 261 segunda parte; y el peculado de uso, que no fue tipificado en nuestro Código Penal, aunque existen tratados internacionales en los cuales nuestro país se ha comprometido a la tipificación del delito de peculado de uso. Bueno, esta es una conducta atípica. ¿En qué consiste el peculado de uso? En usar abusivamente cosas pertenecientes a la administración pública. Por ejemplo, el que usa la maquinaria del Estado en beneficio particular, el funcionario público que utiliza una máquina del Estado en beneficio particular, o emplea vehículos oficiales para uso privado. En ese caso no se daría ningún delito. ¿Por qué no se daría ningún delito? Porque, por ejemplo, el comisario, vamos a suponer un comisario que además es profesor en la facultad, y utiliza el vehículo oficial, que utiliza el vehículo del cual le proveyó la administración pública, pero no es para su uso propio, y utiliza ese vehículo oficial para ir a la facultad a dar clase. Bueno, en ese caso no se está sustrayendo el auto. ¿Por qué? Porque todavía está dentro del ámbito de la administración pública. No existe una actividad de sustracción, y tampoco existe empleo de trabajos o servicios pagados. Se está utilizando al vehículo. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué pasa si es que la nafta la está pagando la administración pública? Claro, en ese caso sí se da el peculado de bienes, porque se está sustrayendo la nafta. Bueno,
Pero si el funcionario público paga la nafta de su bolsillo, entonces si está usando un vehículo oficial y está pagando la nafta, es decir, con nafta propia, en este caso no existe ni sustracción ni desplazamiento. Entonces el peculado de uso en nuestro Código Penal es una conducta típica aun cuando se recomienda y hay un compromiso internacional para su tipificación. Pero solamente usar abusivamente las cosas no sería delito de peculado. Bien, además hay que aclarar esto, debe ser siempre pagado por una administración pública, lo aclaramos anteriormente, no se daría el tipo penal si el servicio lo paga el funcionario público, tiene que ser pagado por una administración pública. A nivel subjetivo, este es un delito doloso que requiere un elemento del ánimo consistente en el aprovechamiento, el propósito de obtener alguna ventaja o algún beneficio que puede ser de naturaleza económica. En el artículo 262 del Código Penal vamos a encontrar el delito de malversación culposa en los siguientes términos. Dice, será reprimido con multa del 20 al 60% del valor subtraído el funcionario público que por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior. Bien, en el caso de la malversación culposa, la sustracción la lleva a cabo un tercero dolosamente, pero aprovechando un descuido del funcionario. Un funcionario público comete una conducta imprudente. Aquí tenemos que agregar la condición especial de la autoría al cuadro de tipicidad. Agregar la condición especial de un funcionario público, autoría calificada, se requiere que sea un funcionario público el autor de la malversación culposa. Un funcionario público lleva a cabo una acción imprudente, una acción descuidada, y producto de esa acción descuidada, un tercero sustrae los caudales públicos. El funcionario descuida, se deja la caja fuerte abierta donde estaban guardados los caudales por medio de una imprudencia, y un tercero aprovecha esa imprudencia y se apodera, sustrae esos caudales públicos. Bien. En el artículo 263, antes de pasar a el delito de demora injustificada en el pago, en el artículo 263 encontramos el delito de malversación de bienes equiparados, ya que la ley en estos casos quiere brindar una protección extraordinaria a ciertos fondos privados que son los establecimientos de instrucción pública y los de beneficencia. El artículo 263 dice que quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Es decir, que los bienes que están enumerados en el artículo 163 están equiparados a bienes públicos a los efectos de la malversación. Esos objetos que están todos enumerados en el artículo 163 también son objetos pasibles de malversación de caudales públicos, aunque aquí no existe un tipo penal nuevo, porque las conductas típicas van a ser las mismas que los delitos que ya desarrollamos, pero se amplía el espectro de cosas que pueden ser malversadas. Eso es concretamente lo que ocurre aquí. Las cosas del artículo 163 también pueden ser objeto de malversación, pero las conductas típicas se mantienen respecto de los delitos que ya desarrollamos. En el artículo 164 encontramos el delito de demora injustificada en el pago. En la primera parte nos dice, será reprimido con inhabilitación especial por 1 a 6 meses el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorara injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente. En esa primera parte encontramos el delito de demora injustificada en el pago.
¿Qué es una conducta omisiva? Es un tipo penal omisivo propio. ¿Por qué es un omisivo propio? Porque no se vincula la omisión con la producción de ningún resultado. Basta con la no realización de la conducta, aun cuando de esa acción no se desprenda ningún resultado. La omisión en no cumplir con el pago en término. Y encontramos los elementos de la omisión en el propio texto del artículo 264. Veamos, la situación típica generadora del deber de actuar va a estar dada a partir de que el pago se ha decretado. A partir de que el pago se decreta, surge la obligación, surge la obligación de actuar, el deber de actuar. La demora es, por supuesto, la realización de una conducta diferente a la debida, y por último, la posibilidad material de realizar la conducta la encontramos cuando nos dice el código teniendo fondos expeditos. Entonces, ahí están en el texto del artículo 264 especificados los 3 elementos de la omisión pura y simple. Además encontramos una expresión extraña que es injustificadamente. Ya sabemos que si una conducta está justificada, eso no va a ser delito, pero porque corresponde a la antijuridicidad, a la órbita de la antijuridicidad. Entonces, si el legislador ha incluido expresamente la expresión injustificadamente, esto quiere decir que es un adelantamiento de la antijuridicidad a nivel de tipicidad, y cualquier error sobre una causa de justificación va a excluir el dolo, va a tener el efecto de ser un error de tipo y no de prohibición, como ya viéramos en varios otros delitos donde encontramos expresiones similares. Por último, en la última parte del artículo 164 encontramos el delito de negativa a entregar bienes. Dice, en la misma pena incurrirá el funcionario público, ahí encontramos una condición especial de autoría, que requerido por la autoridad competente rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración. Esta condición de autoría también la tenemos que incluir aquí en la cantidad de la demora injustificada. Público, lo mismo que en la negativa a la entrega de bienes. El delito consiste en negarse a la entrega una vez que la entrega ha sido ordenada, y es concretamente una desobediencia a un requerimiento efectuado por la autoridad competente. Se requiere al funcionario público la entrega de una cantidad o efecto depositado o que esté bajo su custodia, y el funcionario se rehúsa, es decir, que también tiene una estructura de tipo omisivo propio el delito de negativa a la entrega de bienes, que está también en el artículo 264. La estructura típica es prácticamente la misma, aunque es cierto que no se incluye la expresión injustificadamente respecto de la negativa a la entrega de bienes. El delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas aparece tipificado en el artículo 265 del Código Penal. Es el único artículo de este capítulo 8 que dice: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que directamente, por persona interpuesta o por actos simulados, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Bien, el bien jurídico afectado en este delito es la imparcialidad en la celebración de los contratos, y lo que se produce de parte del autor es una suerte de desdoblamiento. Hay un desdoblamiento del autor porque interviene en estos contratos de la administración pública como representante del Estado y como particular interesado. Entonces, eso es lo que incrimina este tipo penal: el desdoblamiento del agente que debe intervenir únicamente como representante del Estado, pero que además interviene como particular interesado, en doble carácter. Esto implica la acción típica de interesarse. Implica un acto de intervención en la celebración o ejecución de un contrato administrativo de contenido patrimonial, y se está volcar sobre el negocio de que se trate una pretensión no administrativa. Esa es la acción típica, esa es la definición de interesarse.
volcar sobre el negocio una pretensión no administrativa. Debe tratarse de un acto contenido en la competencia funcional de este funcionario público, y el acto en sí debe tratarse de la expresión de un interés no legítimo. Aquí la actuación administrativa se va a convertir en prohibida porque se está anteponiendo un interés particular. El funcionario público siempre debe obrar en razón de un interés público. Si él antepone o precede un interés particular, a partir de ahí la actuación administrativa del funcionario se va a volver prohibida. A nivel subjetivo, este es un delito que va a requerir un elemento especial, que es la intención de lograr un beneficio para sí mismo o para un tercero, aunque este beneficio no necesariamente deba ser de naturaleza económica, porque puede ser un beneficio político, puede ser un beneficio familiar, etc. Pero sí debe tratarse de un contrato de la administración pública. Recordemos que en el contrato administrativo el Estado persigue con la contratación el propósito de satisfacer necesidades públicas. Eso es lo que inspira al contrato administrativo, la satisfacción de una necesidad pública, y también operaciones como subastas, expropiaciones, etc. Bien. En el segundo párrafo dice que se aplicará también multa de 2 a 5 veces del valor del beneficio indebido, pretendido u obtenido. Esa es la pena conjunta, la multa aparece aquí como una pena conjunta. Y por último nos dice el artículo que esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, juradores, albaceas, síndicos y liquidadores con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales. Es decir, que también es aplicable el delito de negociación incompatible respecto de estos sujetos que antepongan su propio interés en la celebración de un contrato. Quizás este sea un tipo penal bastante abierto, porque no es tan específico, más bien tipifica la conducta de quien se interesa, como vimos, indebidamente, antepone un interés espurio, es decir, un interés indebido, obra en interés particular en ese contrato u operación en que interviene en razón de su cargo, y es un delito que a nivel objetivo requiere una autoría calificada, es decir, el autor tiene que ser un funcionario público, y en las características subjetivas, por supuesto, es un delito doloso que requiere esa intención de lograr un beneficio. En eso consiste el interés particular que trasciende la órbita de la administración pública, se antepone un interés personal, un interés privado, antes del interés público. El capítulo siguiente, el capítulo 9 de este título 11, es denominado exacciones ilegales, consta de 3 artículos, el artículo 266, 267 y 268. Veamos el delito de exacciones ilegales, que está tipificado en el artículo 266 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces el monto de la exacción. Bien, entonces, el delito de exacciones ilegales tiene varias conductas típicas que además requieren de una conducta de abuso funcional del funcionario público. Dentro de este elemento encontramos ya la condición especial de autoría más el abuso funcional y los objetos del delito que vamos a ir desarrollando en breve. Bien. Bueno, las acciones típicas. Solicitar quiere decir pedir, requerir, manifestar que se quiere o se desea algo. Exigir quiere decir demandar imperiosamente o en forma caprichosa. Hacer pagar implica solicitar imperiosamente el pago de dinero o documentos con poder cancelatorio. Hacer entregar es hacer dar algo que tenga valor o que cumpla una función económica. Y cobrar quiere decir percibir algo en pago. Abuso del cargo es un elemento que va a requerir la preponderancia. El autor se prevale de la preponderancia que le da
el cargo que ejerce. En otras palabras, abuso funcional es el uso indebido de la función pública o el uso ilícito de la calidad de funcionario público. ¿Cuáles son los objetos del delito? Contribuciones, las contribuciones son los impuestos, derechos que pueden ser pagos por prestaciones de servicios, tasas, multas, autorizaciones administrativas, y dádivas, que ya hemos visto el concepto de dádiva en otros delitos de esta sección, cuando vimos que son contribuciones graciables con contenido económico. En el caso de las dádivas, se entiende que es una modalidad autónoma, puesto que nunca podría darse el caso de dádivas no indebidas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vimos que en este tipo penal vamos a encontrar que cuando el autor exige cuando el autor está exigiendo estos derechos, estas contribuciones, nos dice indebidamente. El legislador utiliza la expresión indebidamente, que debemos incorporar a la tipicidad objetiva. Ahora bien, ¿qué pasa con esta expresión indebidamente en el caso de las dádivas? En el caso de las dádivas no es necesario incluir esa expresión, porque las dádivas nunca son debidas. Ya hemos visto en los delitos de cohecho y en el delito de tráfico de influencias, en el simple admisión de dádivas, vimos que la dádiva nunca es debida. A diferencia de, por ejemplo, una contribución, un impuesto sí es debido. Hay casos, ¿sí?, donde un impuesto sí es debido, y en este caso el autor, que es funcionario público, abusando del cargo, hace pagar un impuesto indebidamente. Ahora, hacer o solicitar una dádiva siempre es indebido, porque nunca se debe la dádiva. Entonces, respecto de esa expresión, respecto del elemento dádiva, vamos a ver que allí no vamos a necesitar del elemento indebidamente, porque la dádiva nunca no es indebida, la dádiva nunca es debida. ¿Bien? Bueno, respecto al sujeto pasivo de este delito, se entiende que por una parte es el Estado como titular de la administración pública, y por otra parte también se entiende que hay un segundo sujeto pasivo, que es el particular que ve afectado su patrimonio, porque a él se le hizo pagar una contribución que era indebida. Ahora, en el artículo 267 vamos a encontrarnos con una agravante: si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta 4 años y la inhabilitación hasta 6 años. Esta es una agravante que pareciera ser facultativa, porque el código dice podrá elevarse la prisión, no dice que se elevará. Pareciera ser que es una, pues en este caso. Y aquí vamos a ver una agravante por el uso de intimidación o engaño. El artículo 267 tipifica la agravante por uso de intimidación, amenaza o bien un engaño. Bueno, por último, en el artículo 268 vamos a encontrar el delito de concusión, que dice: será reprimido con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de un tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del monto de la exacción. ¿Qué quiere decir concusión? En la concusión, el autor convierte o toma lo que recaudó en los artículos 266 y 267 y le da un destino distinto, impide que ingrese a la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor lleva a cabo las exacciones ilegales para mantener el dinero dentro de la administración pública, le exige a alguien, le hace pagar indebidamente a alguien un impuesto. Un funcionario público, abusando de su cargo, le hace pagar a un particular, de forma indebida, un impuesto. ¿Qué hace con ese dinero del impuesto? Lo mantiene dentro de la administración pública, es decir, va a pagar a las arcas del Estado ese dinero. Bien, en ese caso vemos la exacción ilegal en la figura básica, porque no es necesario que el autor exija esas contribuciones o esas dádivas para sí. Ahora, si el sujeto exige abusivamente, en forma indebida, el pago de un impuesto y convierte en provecho propio, es decir, se apodera
de ese dinero, de ese impuesto indebido, ahí se va a dar la agravante del artículo 268. Lo que implica que las exacciones ilegales en su figura básica se tipifican aun cuando lo que se exige, el monto de lo que se exige, sea aplicado a la administración pública. Si es que además de exigir el pago se convierte en provecho propio esa exacción ilegal, aparece el agravante por la concusión que está tipificada en el artículo 268. A nivel subjetivo, este es un delito doloso que no requeriría de ningún elemento subjetivo especial, porque no se perseguiría siquiera el ánimo de lucro, porque como vimos, puede haber una exacción ilegal y que el monto quede dentro del ámbito de la administración pública, lo que va a variar en el caso del agravante del artículo 268.